En 1810, las revoluciones secesionistas estallaron en Hispanoamérica, convenciendo a los funcionarios estadounidenses de que el imperio español había llegado a su agonía. El gobernador William Charles Cole Claiborne del territorio de Orleans convenció al ahora presidente Madison de que adoptara su plan de intervención en Florida Occidental, sugerido 3 años antes. Se le otorgó el poder de reclutar la ayuda de William Wyckoff, miembro del Consejo Ejecutivo del Territorio de Orleans, para provocar una revuelta en el territorio español. Wyckoff debía enfatizar la posibilidad de una invasión francesa y en el desmoronamiento de la autoridad española. El 20 de junio, el secretario de Estado Robert Smith escribió a Wyckoff, confirmando el propósito de su misión. Se ha considerado apropiado seleccionarlo con el propósito confidencial de proceder sin demora a la Florida Oriental, y también a la Florida Occidental, hasta Pensacola, con el fin de difundir la impresión de que los Estados Unidos aprecian la más sincera buena voluntad hacia el pueblo de las Floridas como vecinos, y que tienen en muchos aspectos un interés común, y que en el caso de una separación política del país matriz, su incorporación a nuestra unión coincidiría con los sentimientos y la política de los Estados Unidos. Parece que Wyckoff tuvo éxito en sus operaciones. Entre finales de junio y agosto de 1810, los residentes proestadounidenses de la Florida Occidental, en particular en el distrito de Feliciana, cerca de Baton Rouge, se organizaron en convenciones y reuniones clandestinas para establecer un gobierno local. Con el pretexto de que les preocupaba la invasión extranjera y los disturbios internos, David Holmes, el gobernador del territorio del Mississippi, confirmó que la convención y una gran mayoría del pueblo estaban dispuestos a quedar bajo la protección de los Estados Unidos. Sin embargo, una minoría significativa aún existía en el territorio que favorecía el dominio español. Mientras que los conspiradores de Florida Occidental asociaban su movimiento con la revolución en Venezuela, en realidad solo querían cambiar de manos de España a Estados Unidos. Un aspecto importante de las reuniones secretas y las convenciones abiertas eran las concesiones de tierras y los impuestos. Muchos colonos no habían recibido títulos de propiedad de sus tierras a pesar de haberse establecido allí durante algunos años, mientras que las autoridades españolas habían hecho habitualmente concesiones a algunos. Los insurrectos deseaban que los Estados Unidos reconocieran sus reclamaciones de ciertas tierras, lo que esencialmente les daría un título oficial sobre sus apropiaciones de tierras. Además, la anexión de los Estados Unidos significaría un aumento de los precios de las tierras. El 10 de octubre, después de que la insurrección ya había comenzado, John Rea, presidente de la Convención de la Florida Occidental, escribió al secretario de Estado Robert Smith, declarando que los miembros de la convención tenían derecho a todas las tierras no ocupadas del territorio porque habían arrebatado el gobierno y el país a España a riesgo de sus vidas y fortuna. En este punto, la revuelta había revelado sus verdaderos colores como una toma de tierras de los colonos anglosajones. La esclavitud parecía ser un motivo para los rebeldes también. No habían pasado ni 2 semanas desde la revuelta cuando el impuesto sobre los esclavos importados en el territorio fue revocado. Los impuestos sobre la tierra también fueron reformados. Sin la ley española, el comercio de esclavos fue rápidamente reinstituido. El gobernador Claiborne descubrió que los esclavos eran enviados a Mobile y vendidos a los Estados Unidos durante el corto período de la República. El conflicto finalmente estalló en septiembre. Después de meses de deliberación, llegó a Pensacola la noticia de los planes rebeldes para derrocar el gobierno español. Cuando los rebeldes se enteraron de que el gobernador Vicente Fox de Pensacola planeaba enviar una gran fuerza para restablecer el orden en el territorio, aceleraron sus planes. El 23 de septiembre, unos 70 u 80 voluntarios, comisionados por la Convención Rebelde, tomaron San Carlos, el principal fuerte de Baton Rouge. El comandante de Baton Rouge, don Carlos Duru de la Asu, entró en el fuerte y se encontró con toda la fuerza filibustera haciendo prisioneros a los soldados españoles. Cuando se le ordenó entregar su espada, el comandante se negó, por lo que uno de los angloamericanos, que acababa de arrebatarle un mosquete a un soldado español capturado, derribó a de la Asu con la culata y lo habría atravesado con la bayoneta si no hubiera intervenido Filemón Thomas. Cuando el comandante aturdido se puso de pie, otro estadounidense disparó una pistola tan cerca de su cabeza calva, ¡Calvo!, que casi se desmayó del miedo. Justo cuando la llegada de la luz del día estaba siendo indicada por un resplandor rosado en el cielo del este, un miembro del hospital Bayusara llamó la atención de Isaac Johnson hacia la bandera roja y amarilla que aún ondeaba sobre el fuerte que había sido tomado por la Fuerza España.
Se abrió rápidamente la rojigualda e Isaac colocó su bandera en las brisas y una nueva bandera se elevó en la parte superior del asta, la bandera azul con una sola estrella blanca de 5 puntas. La saludaron con salvajes vítores. El mayor Isaac Johnson, en obediencia a la orden de Philemon Thomas, saltó sobre su caballo y se fue. Fue seguido por Larry Moore, el capitán Griffith y prácticamente todos los filibusteros. Mientras atravesaba las puertas del fuerte y entraba en la aldea, sus hombres estaban detrás de él, gritando y disparando pistolas hurra por Washington. Arrastrada ignominiosamente detrás de las patas del caballo de Isaac Johnson, y en el polvo de la calzada, estaba la bandera española roja y amarilla que había ondeado sobre el fuerte San Carlos una hora antes. Mientras la cabalgata entraba en el pueblo tras la profanación del estandarte español, se informó a los habitantes, con una gran cantidad de improperios, de la caída del fuerte, y los filibusteros advirtieron a todos de que se rindieran a los nuevos amos, a los delegados de la convención, a la voz del pueblo. Había rumores fundados de que el alcalde Shepherd Brown, y ese maldito viejo conservador el capitán Michael Lyons, estaban reclutando activamente colonos aún favorables al gobierno español para que pudieran actuar en concierto con el gobernador Foch y sus soldados regulares de Pensacola. El mismo día en que el gobernador español de Florida Occidental recibió la noticia de la caída del fuerte San Carlos en Baton Rouge y el encarcelamiento del comandante de la SU, Brown le escribió que él y sus compañeros leales estaban decididos a oponerse a los rebeldes hasta que llegara Foch, y por lo tanto, dijo Brown, si Foch venía en persona, encontraría 500 colonos leales que le ayudarían a restablecer la autoridad real. Mientras que Foch planeó un auxilio temprano de la SU, de hecho nunca dejó Pensacola. Pidió a Cuba hombres y dinero para ese propósito, pero se demoró tanto día a día celebrando largos consejos de guerra y juntas que cuando estuvo listo para marchar hacia el oeste, otros eventos le convencieron de que tal expedición de ayuda sería inútil. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Y que Florida Occidental, desde el río Perla hasta el Mississippi al menos, se había ido para siempre de España. Shepherd Brown, al no poder reclutar sus jactanciosos 500 leales, y muy aprensivo de su propio pellejo, aconsejó a sus pocos, unos 80 seguidores, que se dispersaran y se salvaran, cuando se enteró de la llegada del general filibustero Philemon Thomas y su fuerza de 400 hombres. Brown dio un mal ejemplo a los leales al huir en un barco con destino a Nueva Orleans. Lo alcanzaron antes de que pudiera entrar en territorio neutral y lo enviaron al fuerte de Baton Rouge para hacerle compañía a De la Sioux. Cuando los filibusteros aparecieron ante el fuerte en Nictalbany, los defensores huyeron ante la rápida aproximación de los dragones de Feliciana. Aunque Brown se había escapado, William Cooper fue capturado y más tarde los estadounidenses destruyeron su casa y otras propiedades. La animadversión que mostraron contra él fue doble, su historial como ex y notorio lealista en Carolina del Norte, y su deserción de la convención después de ser elegido como el único delegado del distrito de Chifonte. Cooper murió tratando de escapar. Con William Cooper muerto, Michael Lyons, un converso penitente a la causa de la independencia, y Shepherd Brown encerrado en el fuerte con su ex superior, toda oposición a la convención llegó a un abrupto final en Santa Helena. El capitán Samuel Baldwin, que había sido designado por el general Thomas como una especie de juez de paz, reclutó y equipó una fuerza considerable y gobernó con mano rígida, y puso grilletes a todos los hombres del distrito que no firmaran la declaración de independencia de la convención. Con la contrarrevolución sofocada, la convención podría ahora dedicarse a declarar la independencia. El 26 de septiembre, la convención, que contaba con 500 insurrectos, se reunió y declaró que Florida Occidental era un estado libre e independiente a David Holmes, gobernador del territorio de Mississippi. La convención estableció el territorio como la República de Florida Occidental independiente de España. Sus miembros solicitaron la anexión de los Estados Unidos y la protección de las represalias españolas. En octubre, se encargó a una fuerza expedicionaria bajo el mando de Reuben Kemper de Baton Rouge para que se apoderara de las guarniciones españolas en Mobile y Pensacola. Pero los españoles consiguieron mantener el control de Mobile contra las operaciones de filibustería de Kemper.
El 10 de octubre, el régimen recién establecido solicitó la intervención del gobierno de Estados Unidos y esperó ansiosamente la respuesta del presidente Madison. Si los Estados Unidos se ven inducidos por estas o cualquier otra consideración a reconocer nuestro reclamo de su protección como parte integral de su territorio, o de otra manera, sentimos que es nuestro deber reclamar para nuestros constituyentes una admisión inmediata en la Unión como un Estado independiente, o como un territorio de los Estados Unidos, con permiso para establecer nuestra propia forma de gobierno, o para ser unidos con uno de los territorios vecinos, o una parte de uno de ellos, de tal manera que se forme un Estado. El 27 de octubre, el presidente de Estados Unidos, James Madison, emitió una proclamación declarando que los Estados Unidos se esforzaría por adquirir el nuevo territorio independiente de Florida Occidental. Sin ninguna deliberación aprovechó esta oportunidad para obtener su tan esperado premio de la Florida Occidental. Justificó este movimiento ilegal con varios pretextos falsos. 1. El territorio que Francia cedió a España incluía el Río Perdido, el límite oriental de la provincia de Florida Occidental. 2. La disputa con España había continuado durante una década por el legítimo poseedor de la Florida Occidental, y considerando que un ajuste satisfactorio con la adquisición del territorio por parte de los Estados Unidos había sido totalmente suspendido por acontecimientos sobre los que no tenían ningún control, era justo que los Estados Unidos aprovecharan esta oportunidad para reclamarlo. 3. Una posible invasión extranjera podría resultar de la crisis en la provincia, y esto dejaría a los Estados Unidos vulnerables a sus enemigos. El secretario de Estado Robert Smith instruyó al gobernador Claiborne sobre la determinación del presidente Madison de tomar posesión del territorio de Florida Occidental. Se le encargó que se trasladara al territorio del Mississippi, donde debía hacer los arreglos necesarios con el gobernador Holmes para entrar en la Florida Occidental con un surtido de tropas y tomar posesión de ella en nombre de los Estados Unidos. El 10 de diciembre, Madison pronunció su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, anunciando la anexión de Florida Occidental. Entre los acontecimientos que surgieron del estado de la monarquía española, nuestra atención fue imperiosamente atraída por el cambio que se estaba produciendo en esa porción de Florida Occidental que, aunque perteneciente por derecho a los Estados Unidos, había permanecido en posesión de España en espera del resultado de las negociaciones para su entrega efectiva a ellos. La autoridad española fue subvertida y se produjo una situación que expuso al país a ulteriores acontecimientos que podrían afectar esencialmente a los derechos y al bienestar de la Unión. En tal coyuntura no retrasé la interposición necesaria para la ocupación del territorio al oeste del Río Perdido, al que se extiende el título de los Estados Unidos, y al que se aplican las leyes previstas para el territorio de Orleans. Con este fin, se confió al gobernador de ese territorio la proclamación de la cual se le ha entregado una copia para que la lleve a cabo. La legalidad y la necesidad del curso seguido me aseguran la luz favorable con que se presentará a la legislatura, y la prontitud con que suministrarán las disposiciones que puedan ser debidas a los derechos esenciales e intereses equitativos del pueblo así traído al seno de la familia americana. La lista de pruebas ya citadas es suficiente para invalidar la ridícula afirmación de Madison de que su atención fue imperiosamente atraída por el levantamiento en Florida Occidental, como si los Estados Unidos fueran simplemente un observador casual, en lugar de un participante activo. Durante casi una década, los Estados Unidos habían utilizado una cantidad desproporcionada de energía diplomática con el fin de poseer la Florida Occidental. El mismo Madison fue uno de los principales funcionarios de Estados Unidos que inicialmente distorsionó la compra de Luisiana para hacer parecer que los Estados Unidos tenían un derecho legítimo sobre el territorio. Mientras que los Estados Unidos mantenían el control real del territorio de Florida Occidental, España todavía no renunciaría formalmente a la posesión hasta el Tratado Adams-Onís de 1819, ratificado en 1821. Ahora los Estados Unidos usaría Florida Occidental como su base de operaciones para tomar Florida Oriental. Pero no sin antes recibir duras críticas en casa y en el extranjero por la injusta agresión, la coacción y la ilegalidad de sus medidas para apoderarse de un territorio extranjero, de España, una nación amiga. La mayoría de los periódicos federalistas atacaron el curso de Madison como inconstitucional, injusto hacia España, y probablemente involucrando a los Estados Unidos en la guerra con Gran Bretaña. El diplomático británico John Philip Morier expresó su indignación a los Estados Unidos, una nación libre como esta, por arrebatar una provincia a una potencia amiga, en el momento de su adversidad.